Hola a todos, somos estudiantes del quinto semestre diurno de la carrera de Derecho en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. En esta ocasión abordaremos el tema del mandato, dentro del marco de nuestro estudio del Código Civil y Obligaciones. El mandato es una figura jurídica fundamental en el derecho ecuatoriano. En términos generales, se trata de un contrato mediante el cual una persona, el mandante, confiere a otra, el mandatario, la facultad de actuar en su nombre y representación para realizar uno o varios actos jurídicos. Este tipo de contrato es esencial en la dinámica legal y comercial, ya que permite delegar responsabilidades y tomar decisiones en nombre de otra persona, siempre dentro de los límites y condiciones previamente establecidos. En Ecuador, el mandato está regulado por el Código Civil, que define sus características, obligaciones y derechos tanto para el mandante como el mandatario. A continuación, profundicemos en los aspectos claves del mandato y su aplicación práctica en el contexto legal ecuatoriano. ¿Qué es el mandato y cómo se denominan las partes que intervienen en él? Según el artículo 2020 de nuestro Código Civil, mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante y la que lo acepta apoderado, procurador y en general mandatario. Desglosando cada uno de estos términos, diremos que contrato de mandato es un acuerdo formal entre dos partes. Mandante o comitente es quien otorga el mandato. Esta persona confía en otra que actúa en su nombre. Mandatario, apoderado o procurador es quien acepta el mandato. Esta persona se encargará de realizar las gestiones solicitadas por el mandante. Gestión por cuenta y riesgo del mandante. El mandatario actúa en nombre del mandante y asume el riesgo de las acciones que realiza. Sin embargo, el mandante es quien asume las consecuencias y responsabilidades de estas acciones. En resumen, el mandato es un contrato que permite a una persona delegar la administración de sus asuntos a otra que actúa en su nombre y bajo su responsabilidad. ¿Cuáles son las características del mandato? Como contrato, es un acto unilateral en inicio, pues al otorgarse el mandato no genera obligaciones a ambas partes, de modo que el obligado en cuanto al acto jurídico es el mandatario. Funciona desde su aceptación expresa o tácita por parte del mandatario. Es un contrato por regla general o generalmente consensual. Así lo señalan expresamente los artículos 2035 y 2036 de nuestro Código Civil. El contrato de mandato puede ser verbal o escrito. Por excepción, es un contrato solemne, pero esta exigencia debe constar del texto expreso de la ley. En este caso, debe constar en un documento auténtico. Deben ser solemnes los siguientes mandatos. Entre otros, están para juicios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 del Código General de Procesos, que debe ser otorgado a un abogado por escritura pública o escrito reconocido ante el juez o de manera verbal en la audiencia respectiva. La falta de estos requisitos formales ha sido considerada por la Corte Nacional de Justicia como omisión de solemnidad sustancial que influye en la decisión de la causa y por tanto acarrea la nulidad del proceso. Para ejecutar actos solemnes es discutible que se necesite poder por escritura para la compra de bienes inmuebles, sucesiones hereditarias, servidumbres o constitución de compañías. Al respecto, la Corte Nacional de Justicia ha sostenido que se necesita poder por escritura pública para celebrar contrato de compraventa de inmuebles, porque si no existiese la escritura pública que contenga poder en los actos solemnes, según la presente tesis, esta forma revista de solemnidad al consentimiento del vendedor o comprador, y por lo mismo el contrato carecería de un elemento esencial de su existencia. La tesis contrapuesta señala que no es necesario el poder de escritura pública, que este contrato se le puede celebrar por documento privado autenticado. Villalba, al comentar sobre estas dos tesis, señala muy acertadamente: la solemnidad de escritura pública o instrumento público o instrumento privado, reconocido o no, debe nacer de un texto legal expreso. Las solemnidades no pueden aplicarse por analogía. El consentimiento del mandante puede manifestarse por instrumento público o privado, de alguna manera inteligible, o por silencio, que es una manera de manifestación de voluntad, como lo manda el artículo 2027 de nuestro Código Civil. El mandato se reputa perfecto tras la aceptación del mandatario, que puede ser
ya sea de manera expresa o tácita. Y esta se cumple cuando ejecuta el acto, como lo dispone el segundo inciso del artículo antes señalado. El poder para juicio es especial. Por este instrumento, el mandante confía al mandatario llamado procurador la comparecencia y la gestión de defensa judicial en el proceso del juicio, por cuenta y riesgo del mandante. Existe abundante jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia sobre el particular en el sentido de la falta de procuración judicial a un abogado en omisión de solemnidad sustancial, así que influye en la decisión de la causa. Y no puede ser otra manera porque genera la ilegitimidad de personería por falta o ausencia de poder debido o la facultad para representar por expresa norma legal, ya que una persona no profesional no puede tener la calidad de procurador. Esto es tan así que el ánimo del legislador fue institucionalizar una procuración especializada, si favorable a los abogados y también fundamentalmente para la defensa de los ciudadanos, sujetos a los riesgos, abusos y problemas que generaba la procuración común y legal. Todo esto vamos a explicarlo de manera breve. Es decir, de manera unilateral inicial. Es cuando se otorga el mandato que no genera obligaciones inmediatas para ambas partes. En este momento solo el mandatario asume la obligación de cumplir con el encargo. La obligación del mandante de pagar o compensar al mandatario surge solo después de que el mandatario haya aceptado y comenzado a cumplir con el mandato. La aceptación del mandato. El mandato entra en vigencia desde que el mandatario acepte el encargo, ya sea de manera expresa, que esta es cuando formalmente ha sido manifestada, o tácita, que es implícita por sus acciones. Cuando es de manera natural, que es generalmente consensual, es cuando el contrato de mandato es por regla general un contrato consensual, lo que significa que se perfecciona con el simple acuerdo de las partes involucradas sin necesidad de formalidades adicionales. Cuando es escrito, o verbal, aunque el mandato puede ser verbal o escrito, en algunos casos excepcionales se requiere de que éste sea solemne, es decir, que se cumpla con ciertas formalidades, ya sea específicas como un documento auténtico o de escritura pública. Cuando nos referimos en sus excepciones a las generalidades del mandato, estos pueden ser los contratos solemnes, que existen casos donde el mandato debe ser formalizado de manera solemne, como son los juicios, para actuar en ellos, el mandato debe ser otorgado por un abogado o por escritura pública o un documento reconocido ante el juez, aunque este también puede ser verbal en una audiencia. En la acusación particular puede presentarse ya sea en la acusación respectiva. En la representación de compañías extranjeras es para actuar en nombre. En compra de bienes inmuebles y otros actos solemnes, la jurisprudencia ha establecido que el mandato para la compra de bienes inmuebles, ya sea sucesiones hereditarias, servidumbres o la constitución de compañías, esta debe ser otorgada por escritura pública. Esto se debe a que la escritura pública confiere una solemnidad esencial al consentimiento y a la validez del contrato. Sin embargo, hay opiniones que sugieren que en algunos casos podría ser suficiente con un documento privado autenticado. Ahora, con base a sus consentimientos y formalidades, existe la manifestación del consentimiento, que es el consentimiento del mandante, que puede manifestarse de diferentes maneras, ya sea mediante un instrumento público, privado o incluso por silencio, que entendiéndose como una forma de manifestación de voluntad bajo ciertas circunstancias. El mandato se confiere perfecto cuando el mandatario acepta el encargo de manera expresa o tácita. Para poder actuar en un juicio de procuración judicial, el poder para juicio es un tipo especial de mandato para otorgar al procurador, generalmente un abogado, la facultad de presentar al mandante, de poderlo representar en procesos judiciales. La falta de una procuración adecuada puede llevar a la nulidad del proceso judicial, ya que se considera una omisión de solemnidad sustancial que afecta la legitimidad de la representación. En jurisprudencia y en requisitos formales, ante la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional ha subrayado que la ausencia de los requisitos formales adecuados en la procuración judicial puede invalidar los procesos. Esto resalta la importancia de cumplir con las formalidades requeridas para asegurar la legitimidad y eficacia del mandato. ¿Qué claves propone la ley para conocer si se trata o no de un mandato? La ley propone 6 claves. La primera, el mandato es un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra persona, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo del primero. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante y
la que lo acepta apoderado o procurador o mandatario. 2. Para que haya verdadero mandato, el negocio debe interesar conjuntamente al mandante y al mandatario o a cualquiera de ellos, y a un tercero o a ambos y a un tercero o exclusivamente a un tercero. Si el mandante actúa sin autorización del tercero, existe un cuasicontrato de agencia oficiosa. Tercero, la simple recomendación de negocios ajenos generalmente no se considera mandato. El juez decidirá si los términos de la recomendación envuelven a un mandato y en caso de duda se entenderá como recomendación. Cuarto, si un consejo se da maliciosamente, el mandatario puede estar obligado a indemnizar prejuicios. Esto sugiere que el mandato no solo implica la gestión de negocios, sino también la buena fe en la ejecución. Quinto, el contrato de mandato se considera perfecto cuando el mandatario acepte el encargo. La aceptación puede ser expresa o tácita y una vez aceptado, el mandatario podrá retractarse solo mientras el mandante aún puede ejecutar el negocio por sí mismo. Sexto, el mandatario puede delegar el encargo si no se le ha prohibido hacerlo. Sin embargo, si no está autorizado expresamente para delegar, responderá de los actos del delegado como si fueran propios. Tratando estos 6 puntos, el primero es acerca de la definición del mandato, como está estipulado en el artículo 2020 de nuestro Código Civil. Trata los puntos acerca de que el mandato es un contrato mediante el cual una persona, el comitente o el mandante, confía la gestión de uno o más negocios a otra persona, ya sea el apoderado, procurador o mandatario. Que el mandatario actúa en nombre del mandante y asume la responsabilidad de las gestiones realizadas, asumiendo el riesgo asociado a estas acciones. Segundo punto, trata acerca de los intereses en el mandato. Como es para que exista un verdadero mandato, el negocio y la gestión debe interesar al menos a uno de los siguientes, ya sea el mandante y el mandatario, al mandante y a un tercero, al mandatario y a un tercero o exclusivamente a un tercero. Al cuasicontrato de agente oficiosa es si el mandante actúa sin la autorización del tercero y al negocio solo le interesa al tercero y no hay un mandato legítimo. En este caso, se considera que existe un cuasicontrato de agencia oficiosa donde la persona que actúa en el negocio de otro sin mandato no tiene el respaldo legal de un mandato formal. El tercero se trata acerca de la recomendación versus el mandato. De la recomendación de negocios, simplemente es recomendar un negocio ajeno, no constituye un mandato. La recomendación puede ser vista como una sugerencia o un asesoramiento. De la decisión judicial, si hay dudas sobre si la recomendación debe considerarse un mandato, el juez decidirá si los términos usados en la recomendación implican realmente un mandato. En caso de duda, se entenderá como una recomendación, no como un mandato. El cuarto trata acerca de las consecuencias del consejo malicioso. Si un mandatario da un consejo malicioso, puede ser responsable de indemnizar los perjuicios causados. Además, indica que el mandato no solo implica la gestión de negocios, sino también la obligación de actuar con buena fe y diligencia en la ejecución del mandato. El quinto trata acerca de la perfección del contrato de mandato. En la aceptación del mandato, el contrato de mandato se considera perfecto y válido cuando el mandatario acepta el encargo. La aceptación puede ser expresa, manifestada claramente, o tácita, que es implícita por las acciones del mandatario. Y la retractación, que una vez que el mandato ha sido aceptado, el mandatario puede retractarse, solo mientras el mandante aún pueda llevar a cabo el negocio por sí mismo. Esto significa que, si el mandante ya no puede realizar el negocio, el mandatario no puede simplemente retirarse del encargo. Y el punto 6 trata acerca de la delegación del mandato, que es decir, la delegación del encargo. El mandatario puede delegar el encargo a otra persona si no se le ha prohibido hacerlo explícitamente en el contrato del mandato. Si el mandatario no es autorizado para delegar y lo hace, será responsable de los actos del delegado como si fueran los propios. Esto implica que el mandatario debe cumplir con las obligaciones derivadas del mandato y asumir las consecuencias de las acciones del delegado. ¿Qué modalidades de mandato existen? Primero, en el artículo 2034 tenemos mandato general. Es el mandato que se da para todos los negocios del mandante. Este tipo de mandato abarca todos los asuntos del mandante, salvo las excepciones específicas establecidas en el contrato. Segundo, artículo 2034, mandato especial.
Es el mandato que se da para uno o más negocios especialmente determinados. Aquí el mandato se limita a un negocio o a un grupo específico de negocios. Tercero, artículo 2021, mandato gratuito. Es el mandato en el que el mandatario no recibe ninguna remuneración por sus servicios. La falta de remuneración expresa no impide que se considere un mandato siempre que se cumplan con los requisitos generales. Cuarto, artículo 2021, mandato remunerado. Es el mandato en el que se establece una remuneración para el mandatario denominada honorario. La remuneración puede ser determinada por convención de las partes, por ley, por costumbre o por el juez. Quinto, artículo 2027, mandato expreso. Es el mandato en el que el encargo se confiere de manera clara y explícita, ya sea por escrito, verbalmente o de otra manera inteligible. Y sexto, artículo 2028, mandato tácito. Es el mandato en el que el encargo se entiende a través de actos que demuestran la aceptación del mandato, sin necesidad de una manifestación expresa. Puede considerarse un mandato la simple recomendación de negocios ajenos. El artículo 2025 de nuestro Código Civil nos dice que la simple recomendación de negocios ajenos no es, en general, mandato. El juez decidirá, según las circunstancias y los términos de la recomendación, envuelven mandato. En este caso, de duda, se entenderá recomendación. ¿Qué sucede con el mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por necesidad imperiosa exceda su mandato? El Código Civil en el artículo 2026 nos dice que el mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato se convierte en agente oficioso. Diferencia entre el mandato y la agencia oficiosa. Respecto a estos dos contratos, los podemos diferenciar por los artículos establecidos dentro del Código Civil, cuáles estos son 2020 y 2026. Respecto al artículo 2026, podemos determinar que el mandato es un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, denominada mandatario, que actúa por cuenta y riesgo del mandante. Ese contrato puede ser formalmente acordado y establecido, y el mandatario actúa dentro de los límites y condiciones acordados en el mandato. ¿Ok? Ahora, respecto a la agencia oficiosa, este surge cuando una persona actúa sin mandato formal, pero en beneficio de otra persona, quien podría ser el dueño de estos negocios. Bueno, en situaciones en donde un mandatario ha excedido los límites de su mandato o ha actuado sin autorización del mandante, generalmente debido a una necesidad imperiosa. A diferencia del mandato, la agencia oficiosa no está basada en un contrato previo y no tiene la misma formalidad. El agente oficioso actúa de buena fe y bajo circunstancias urgentes. En resumen, podemos determinar que el mandato es un contrato formalmente establecido, el cual crea una relación entre el mandante y mandatario. El mandante le da al mandatario determinados derechos y límites en sus obligaciones para cuidar, en su ausencia, determinados negocios suyos. Mientras que en la agencia oficiosa se trata de un contrato informal, que no está que no está legalizado, el cual se surge como necesidad para resguardar estos negocios. ¿Existe alguna formalidad especial en el encargo que es objeto del mandato? La respuesta es sí. El encargo, que es objeto del mandato, puede hacerse por diferentes medios, pero debe cumplir ciertas formalidades según el Código Civil. Esas formalidades se encuentran dentro del artículo 2027 y 2028. Respecto al 2027, el mandato puede constituirse por escritura pública o privada. También puede ser dado por cartas verbalmente o de cualquier otro modo inteligible. Sin embargo, la prueba testimonial no se admite en juicio, sino conforme a las reglas generales. Y la escritura privada no será válida cuando la ley requiera un instrumento auténtico.
Ahora, respecto al artículo 2028, el mandato se caracteriza o se considera perfecto con la aceptación del mandatario, que puede ser expresa o tácita. La aceptación tácita incluye cualquier acto que ejecute el mandato. Cuando el mandato se reputa perfecto. El contrato de mandato se reputa perfecto cuando el mandatario acepta este cargo. El cargo, como bueno, o la aceptación, se puede dar de dos maneras, de la forma de aceptación expresa y la aceptación tácita. La aceptación expresa es cuando el mandatario manifiesta claramente su acuerdo con el mandatario, mientras que la aceptación tácita se da cuando el mandatario realiza actos que demuestran la aceptación del mandato, como ejecutar el encargo. En resumen, podemos determinar que la aceptación es expresa o tácita cuando éste lo afirma. ¿Cómo lo puede afirmar? A través de la ejecución del contrato y cuando lo manifiesta. Puede ser de manera oral, escrita. Mientras que la aceptación tácita no se da por ninguno de esos dos de los métodos anteriores que dije, sino que se ejecuta simplemente por la mera actividad. Aceptado el mandato, ¿puede el mandatario retractarse? Una vez aceptado el mandatario puede retractarse solo mientras el mandante todavía esté en condiciones de ejecutar el negocio por sí mismo o de confiarlo a otra persona. De lo contrario, el mandatario se hace responsable según lo dispuesto en el artículo 2071. ¿Cuál es la obligación en cuanto a la aceptación de las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos? Las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos están obligados a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el cargo que una persona ausente les hace. Si transcurre un término razonable sin que estas personas se pronuncien, el silencio se considera como aceptación. Incluso si se excusan del encargo, deben tomar providencias concertativas urgentes necesarias para el negocio que se les encomienda, según el artículo 2029. ¿Puede haber pluralidad del demandante y el mandatario? Puede haber pluralidad de demandante y de mandatario. El mandato puede ser conferido por uno o más demandantes y aceptado por uno o más mandatarios, según el artículo 2030. ¿Cómo se procede si se constituye dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la gestión? Primero, se puede dar ya que los mandatarios deben tomar decisiones de manera conjunta, ya que no se ha establecido una división específica de las tareas o responsabilidades. Esto implica que cualquier acción importante requiere un acuerdo y la firma de todos los mandatarios. Esto puede ser por decisión unánime. Esto también puede ser una actuación conjunta donde tanto las dos partes trabajan de manera coordinada y colaborativa, ya que tienen la misma autoridad y responsabilidad, donde deben actuar de forma independiente en asuntos que afectan el mandato. También nos podemos ir por resolución de conflictos. Si surge algún desacuerdo entre los mandatarios sobre cómo proceder, deberán resolverlo en común acuerdo. En caso de no llegar a un consenso, podrían recurrir a mecanismos de resolución de conflictos o incluso en la intervención del mandante si es posible. Tenemos que tener en cuenta que es importante que las decisiones y acciones realizadas por los mandatarios se documenten adecuadamente y se mantengan registros precisos para asegurar la claridad y evitar disputas futuras. Esto lo justificamos con el artículo 2031 que nos dictamina: si se constituye dos o más mandatarios, el mandante no ha dividido la gestión, los mandatarios pueden dividir la gestión entre sí. Sin embargo, si se les ha prohibido obrar separadamente, cualquier actuación en este sentido será nula. ¿Qué efecto tiene el hecho de que se constituye mandatario a una persona menor de edad?
Si se constituye mandatario una persona menor de edad, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a estos y al mandante. Las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros solo sufrirán efectos según las reglas relativas a los menores. Designar a una persona menor de edad como mandatario puede tener importantes implicaciones, tanto legales y prácticas, que merecen atención. Así que hay que tener en cuenta que como el mandato es un contrato por el cual una persona, el mandante, confiere a otra, el mandatario, la autoridad para realizar actos en su nombre. La capacidad legal para asumir este rol suele requerir que el mandatario sea mayor de edad y tenga plena capacidad del ejercicio. ¿Cuál es la responsabilidad del mandatario? El mandatario responde incluso por culpa leve en el cumplimiento de su encargo. Esta responsabilidad es más estricta en el caso de un mandato remunerado. Si el mandatario ha mostrado repugnancia al encargo y se ha visto forzado a aceptarlo, la responsabilidad será menos estricta. Esto nos dictamina el artículo 2033. Entonces, nombrar a un menor de edad como mandatario implica muchos desafíos. Entonces, debe el mandatario tener la capacidad legal que se cumpla con responsabilidad y de manera estricta el caso de un mandato remunerado. ¿Cuál es el ámbito jurídico del mandato general? Y como respuesta podríamos decir que el ámbito jurídico del mandato general es que cubre todos los negocios del mandante, salvo las excepciones específicas establecidas en el contrato. Este mandato, a más de abarcar los negocios, también abarca todos los asuntos del mandante, a menos que se indique lo contrario al tenor del artículo 2034 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 2034 del Código Civil? Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial. Si da para todos los negocios del mandante, es general. Y lo será igualmente si se da para todos, con una o más excepciones determinadas. De esta manera, el Código Civil nos da a entender que una cosa es un mandato general y otra cosa es un mandato especial, siendo este último utilizado solo para casos específicos o especiales. También nos podríamos preguntar cuáles son los deberes más importantes que impone la ley al mandatario. Los deberes más importantes que impone la ley al mandatario incluyen ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, al tenor del artículo 2035 del Código Civil, actuar dentro de los límites del mandato y utilizar medios autorizados para la administración. Esto según los artículos 2036, 2037, 2038, 2039 del Código Civil, y dar cuenta de su administración y las partidas importantes al tenor del artículo 2059 del Código Civil. Pero como para extender un poquito más allá y poder comprender de lo que estamos hablando, valdría la pena mencionar qué dicen estos artículos. El artículo 2035 nos menciona que el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. En el 2036 del Código Civil, el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas, cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir un juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones en lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra y comprar
los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se hayan encomendado. Pero para todos los actos que salgan de estos límites necesitará de poder especial. En el artículo 2037, siguiendo la misma línea, podemos mencionar que cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no para eso se entenderá autorizado para alterar las sustancias del mandato, ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. Por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula. En el artículo 2038, la recta ejecución del mandato comprende no solo la sustancia del negocio encomendado, sino los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo. Se podrán, sin embargo, emplear medios equivalentes si la necesidad obligare a ello y se obtuviera completamente de ese modo el objeto del mandato. En el 2039, el mandatario podrá delegar el encargo si no se le ha prohibido, pero no estando expresamente autorizado para ello, responderá de los hechos del delegado como de los suyos propios. Esta responsabilidad tendrá lugar aún se le haya conferido expresamente la facultad de delegar, si el mandante no le ha designado a la persona y el delegado era notoriamente incapaz o insolvente. Hay muchas cosas que pensar sobre todo lo mencionado. Sin embargo, dentro de nuestra doctrina sería importante preguntarnos qué le está prohibido expresamente al mandatario en la ejecución del mandato. Y como respuesta podríamos mencionar: el mandatario tiene prohibido expresamente, entre otras cosas, apropiarse de lo que le exceda al beneficio o menor gravamen designado en el mandato en el artículo 2051 del Código Civil. Comprar lo que el mandante le ha ordenado vender o vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar sin la aprobación expresa del mandante al tenor del artículo 2048 del Código Civil. Como para expandirnos un poquito más, podríamos decir que este artículo, el 2048, nos menciona: no podrá el mandatario, por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuera con aprobación expresa del mandante. Con esto podemos interpretar que el mandatario tentativamente no puede mezclar sus negocios con los negocios del mandante. Bajo esta interpretación, podríamos concluir con una frase popular diciendo: no hagamos cosas buenas que parezcan malas. En el artículo 2051 del Código Civil establece una regla general sobre el margen de maniobra que tiene un mandatario al ejecutar un mandato otorgado por un mandante. En términos simples, este artículo dice que el mandatario puede buscar las mejores condiciones, es decir, el representante puede aprovechar las oportunidades de mercado o cualquier circunstancia favorable para realizar el encargo de manera más beneficiosa o menos costosa para el mandante, siempre y cuando no se salga de los límites establecidos en el mandato. También no puede quedarse con el beneficio extra. Si al aprovechar estas oportunidades, el mandatario obtiene un beneficio mayor al acordado o logra un costo menor, no puede quedarse con esa diferencia, debe entregar todo el beneficio al mandante. Debe responder por las pérdidas. Por el contrario, si el mandatario realiza la operación en condiciones menos favorables a las acordadas, es decir, menos beneficio, mayor costo, será responsable de compensar al mandante por esa diferencia. En el artículo 2048 establece una prohibición clara y concisa respecto a las actuaciones de un mandatario en el ejercicio de su función. En esencia, este artículo prohíbe al mandatario: 1. Comprar lo que debe vender. 2. Vender lo suyo al mandante. ¿Qué significa comprar lo que debe vender? El mandatario no puede adquirir para sí mismo, ni a través de un tercero, los bienes que tiene la obligación de vender en nombre del mandante. Vender lo suyo al mandante. Tampoco puede venderle al mandante bienes propios cuando el mandante le haya encargado comprar esos bienes. Ambas prohibiciones pueden ser
levantada si el mandante otorga su expresa autorización. ¿Por qué existe esta prohibición? La razón detrás de esta norma es proteger los intereses del mandante y evitar conflictos de intereses. Si el mandatario pudiera comprar lo que debe vender, podría aprovechar su posición para adquirir los bienes a un precio inferior al del mercado, perjudicando al mandante. De igual manera, si pudiera venderle sus propios bienes al mandante, podría imponer condiciones desfavorables o incluso vender bienes de menor calidad. Las implicaciones prácticas. En el conflicto de intereses, esta norma busca evitar situaciones en las que el interés personal del mandatario entre en conflicto con el deber de lealtad que tiene hacia el mandante. La transparencia. Al prohibir estas operaciones, se fomenta la transparencia en las relaciones entre el mandante y el mandatario. Protección del mandante. Esta norma garantiza que el mandante obtenga el mejor precio posible en las ventas y que adquiera los bienes que necesita a las mejores condiciones. Artículo 2039 del Código Civil. Regula la posibilidad de que un mandatario delegue sus funciones en otras personas. En pocas palabras, este artículo establece lo siguiente: delegación permitida y la responsabilidad del mandatario. En delegación permitida podemos decir que el mandatario puede delegar las tareas que se le ha encomendado, a menos que el mandante se lo haya prohibido expresamente. La responsabilidad del mandatario. Incluso si el mandatario tiene autorización para delegar, él seguirá siendo responsable por los actos de la persona a quien delegó las funciones. Esta responsabilidad se extiende incluso a los casos en los que el mandante haya autorizado la delegación, pero no haya designado a la persona específica para realizarla, que el delegado resulte ser notoriamente incapaz o insolvente. En implicaciones prácticas tenemos la flexibilidad, la responsabilidad solidaria y la diligencia en la elección del delegado. El artículo permite cierta flexibilidad en la ejecución del mandato, ya que el mandatario puede recurrir a terceros para llevar a cabo determinadas tareas. Responsabilidad solidaria. El mandatario responde por los actos del delegado como si los hubiera realizado él mismo. Esto significa que si el delegado causa algún daño o perjuicio al mandante, el mandatario también será responsable. Diligencia en la elección del delegado. Si el mandatario tiene la facultad de elegir al delegado, debe hacerlo con diligencia y cuidado, evitando seleccionar a personas notoriamente incapaces o insolventes. ¿Por qué existe esta norma? La razón de esta norma es la protección de los intereses del mandante. Al hacer el mandatario responsable por los actos del delegado, se asegura que el mandante tenga una sola persona a quien reclamar en caso de cualquier problema. Además, esta norma incentiva al mandatario a elegir cuidadosamente a sus delegados. El artículo 2041 establece una regla específica sobre la delegación de un mandato, cuando éste ya ha sido expresamente autorizada por el mandante. En esencia, este artículo señala que un nuevo vínculo contractual y la independencia del mandato original. Un nuevo vínculo contractual. Cuando el mandante autoriza expresamente la delegación a una persona determinada, se crea un nuevo vínculo contractual directamente entre el mandante y el delegado. Esto significa que el delegado pasa a ser un mandatario directo del mandante, independencia del mandato original. El nuevo mandato establece que entre el mandante y el delegado es independiente del mandato original al primer mandatario. Esto implica que la revocación del mandato original, por ejemplo por muerte del mandatario original, no afecta al mandato otorgado al delegado. Este último continuará vinculado al mandante hasta que éste revoque expresamente el mandato. Implicaciones prácticas. La estabilidad del mandato. Al crear un vínculo directo entre el mandante y el delegado, se busca garantizar la continuidad de la relación y evitar interrupciones en la ejecución del mandato, incluso ante eventos como la muerte o incapacidad del mandatario original. La protección de los intereses del mandante. Esta norma busca proteger los intereses del mandante al asegurar que el negocio jurídico continúe ejecutándose sin mayores contratiempos. La responsabilidad del delegado. El delegado, al ser un mandatario directo, asume las mismas responsabilidades que tenía el mandatario original frente al mandante. En el artículo 2049 del Código Civil establece una regla específica sobre la facultad del mandatario representante
para tomar dinero prestado en nombre del mandante. En esencia, este artículo nos señala que la facultad para prestar y la prohibición de tomar lo prestado para sí. En la facultad de prestar, podemos decir que si el mandatario tiene la tarea de tomar el dinero prestado, puede prestar ese mismo dinero a su vez, siempre y cuando lo haga al mismo interés que se acordó para el préstamo original. Si no se ha fijado un interés específico, el mandatario podrá prestar el dinero al interés corriente del mercado. La prohibición de tomar lo prestado para sí. Sin embargo, si el mandatario tiene la autorización para colocar el dinero a interés, es decir, para invertirlo, no puede tomar dinero prestado para su propio beneficio sin autorización expresa del mandante. Implicaciones prácticas. Equilibrio entre intereses. Esta norma busca establecer un equilibrio entre la facultad del mandatario de realizar operaciones financieras en nombre del mandante y la necesidad de proteger los intereses en este último. Prevención de conflicto de intereses. Al prohibir que el mandatario tome prestado dinero para sí mismo sin autorización, se evita que éste se beneficie personalmente de las operaciones realizadas en nombre del mandante. Importancia de la autorización expresa. La autorización del mandante para que el mandatario tome dinero prestado para sí mismo debe ser expresa y clara, ya que lo contrario la operación será considerada inválida. El artículo 2037 del Código Civil establece un límite a la facultad que se le otorga a un mandatario cuando se le concede la libertad de actuar de la manera que considere más conveniente. En otras palabras, este artículo busca proteger los intereses del mandante al establecer ciertos límites a la discrecionalidad del mandatario. En resumen, este artículo nos establece que la limitación a la facultad discrecional, aunque el mandante otorgue al mandatario la facultad de actuar a su criterio, esta facultad no es ilimitada. El mandatario no puede realizar actos que alteren la esencia del encargo que se le ha confiado. También tenemos los actos que requieren poderes especiales. Ciertos actos por su naturaleza requieren de poderes específicos o cláusulas especiales en el mandato. El hecho de que se haya otorgado al mandatario una facultad general no implica que esté autorizado para realizar estos actos. El alcance de la cláusula de libre administración. La cláusula de libre administración solo otorga al mandatario la facultad de realizar aquellos actos que la ley considera como autorizados por dicha cláusula. Esto significa que el alcance de esta cláusula está limitado por las disposiciones legales. Implicaciones prácticas. Protección de los intereses del mandante. Importancia de la precisión en el mandato y la necesidad de poderes especiales. En protección de los intereses del mandante. Esta norma busca proteger al mandante de posibles abusos por parte del mandatario, al establecer límites claros a su poder de decisión. Importancia de la precisión en el mandato. Es fundamental que el mandato sea claro y preciso, estableciendo con claridad los límites de la facultad otorgada al mandatario. Necesidad de poderes especiales. Para establecer ciertos actos que excedan los poderes generales del mandatario, será necesario otorgarles poderes especiales o cláusulas específicas. Concluimos este trabajo comprendiendo que el contrato de mandato se revela como un instrumento jurídico de suma importancia en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. A través de este se establecen relaciones de confianza y representación que facilitan la vida cotidiana y las transacciones comerciales. Al analizar las características, tipos y efectos, se evidencia su flexibilidad y adaptabilidad a diversas situaciones. Sin embargo, es fundamental comprender las obligaciones y responsabilidades tanto del mandante como del mandatario para garantizar el cumplimiento de los fines perseguidos y evitar conflictos. Este análisis proporciona una visión general sobre el funcionamiento del mandato, su aplicación y sus implicaciones jurídicas, ofreciendo una comprensión integral de este importante contrato. Con esto finalizamos nuestro estudio del mandato, con una clara comprensión de sus principios y prácticas. Muchas gracias.